Muy buenos días. Vamos a dar inicio a este taller. Vamos a estar viendo Santiago capítulo 4, como estuvimos escuchando, y vamos a pensar en la fe y el carácter. La fe y el carácter. Así que para comenzar vamos a orar, poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Padre, venimos esta mañana ante ti como hemos estado aprendiendo, escuchando en estos días, Señor, recordando que nosotros no podemos jactarnos en nada y tenemos nada en que confiar, pero necesitamos de tu sabiduría. Señor, necesitamos de tu sabiduría para poder vivir de manera correcta. Así que te pido que nos ayudes mientras vemos el capítulo 4 del libro de Santiago, que nos ha hablado tan claro y directo, Señor, de lo que necesitamos hacer como hombres de fe. Ayúdanos también en este capítulo. Pido que nos guíes, Señor, según tu preciosa voluntad, sabiendo que tu palabra es la que tiene el poder de convencernos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces pueden buscar en sus Biblias el libro de Santiago, ¿verdad? Seguramente ya tenemos una marca ahí porque es el que hemos estado estudiando. Santiago capítulo 4, y hemos estado viendo cómo los dos capítulos que hemos visto ya, capítulo 1 y ya hemos visto 3, 1, 2 y 3. Hemos visto cómo la fe está relacionado a la vida, ¿verdad? Si tenemos una fe verdadera, eso se va a mostrar en nuestra vida. Primero en las pruebas, capítulo 1 que vimos, capítulo 2 en cómo trato a los hermanos, cómo también actúo y también cómo hablo, como estábamos aprendiendo esta mañana. Entonces, la fe no es algo que solo es externo o algo que yo digo, sino que se va a ver en la vida. Y este capítulo 4 es muy práctico, así como el 3, 2 y 1 ha sido práctico. Y si digo que tengo fe, también se va a mostrar en estas cosas que vamos a ver. Así que vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Santiago capítulo 4. Voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas, por si alguno tiene la Reina Valera y hay una pequeña diferencia. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Así que primero, versículo 1 al 3, o bueno, el taller se llama La fe y el carácter. Como les dije antes, todo está relacionado, ¿verdad? Si yo tengo una fe verdadera, se va a mostrar, como vimos en las pruebas, en la forma en la que hablamos, en la forma en cómo vemos a las personas. Así que el carácter es algo que sale de nosotros, o sea, es lo que forma, o el carácter es el conjunto de, podríamos decir, de cosas que forman nuestra vida. Y eso es lo que sale en las pruebas, es lo que sale cuando hablamos rápidamente sin pensar, como vimos, o también cuando juzgamos a la persona por sus posesiones o por su apariencia, como estábamos viendo. Así que vamos a ver 5 características que vienen de una fe genuina, ¿verdad? El carácter de una fe genuina. Primero, una fe genuina que tiene un carácter cristiano, ora y pide de manera correcta. Segundo, tiene una amistad correcta. Tercero, tiene una perspectiva propia correcta. 4, tiene una perspectiva de otros correcta. Y el 5, tiene una planificación correcta. Así que vamos a ir viendo todos los versículos y viendo cada una de ellas. Primero, versículo 1 al versículo 3. Alguien que tiene una fe genuina y se muestra en un carácter, ora y pide de manera correcta. Si ustedes se fijan en versículo 1 y versículo 2, se parecen mucho a lo que hemos hablado antes, en capítulo 3 y capítulo 2, hablando de cómo tratamos a las personas y cómo hablamos, de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes. Así que está hablando otra vez Santiago a los hermanos de la iglesia. Y como somos pecadores, como estábamos viendo, muy fácilmente tenemos una rivalidad con alguien. Me vio mal. Y está también el pecado, donde tal vez no me vio mal, pero yo pienso que me vio mal, ¿verdad? Y puede ser que algunos digan, bueno, ese es problema de las mujeres, también de los hombres. Entonces él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Le está diciendo a la iglesia, ¿de dónde viene la pelea entre ustedes, los malos entendidos? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros, o sea, no viene de ustedes mismos y de su interior, que tienen malos pensamientos. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. No me quiere hablar y entonces empiezo a pensar algo en mi mente. De seguro es por aquello. De seguro es por esto. De seguro es por lo otro. Lo que viene es esa guerra y conflicto, aun si nunca le digo nada a la persona. Miren el versículo 2. Ustedes codician y no tienen. Por eso cometen homicidio. Así que primero hay una razón para los problemas y dice que hay codicia y hay envidia, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, yo no tengo ni codicia ni envidia. Pero eso es lo que dice el versículo. Ustedes codician, tienen envidia cuando estamos en pleitos. Miren lo que dice el versículo 2 al final, por eso cometen homicidio. O sea, está diciendo, por eso matan. Entonces podemos pensar, bueno, pero ¿quién mata a otro aquí? No lo hemos visto. ¿Se acuerdan que en el capítulo o en el Sermón del Monte, Jesús dijo que si alguien está airado, es como que, ¿recuerdan? Jesús dijo es como que matan. Si está airado contra alguien y le dice fatuo o necio a un hermano, dice Jesús, ya está expuesto al infierno de fuego. Tiene que ser juzgado como un homicidio. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Cuando está peleando entre ustedes con los hermanos, es como que mata al hermano. ¿Por qué? Porque hay ira en su corazón. Porque hay ira en su corazón. Dice, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. Así que lo que pasa es que como estamos con esa lucha, queremos algo que el hermano tiene, queremos tener tal vez su discernimiento espiritual, queremos crecer así como él está creciendo y por eso él dice, por eso combaten, están en la nada, peleando en su propia fuerza, está diciendo Santiago, peleando por obtener algo, peleando por un puesto en su pecado. Dice, no tienen porque no piden. ¿Por qué no tienen esa madurez espiritual? Porque no la piden. ¿Por qué no tiene ese deseo de servir? Porque no pide. Eso es lo que está diciendo, porque no pide. Ahora versículo 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. ¿Qué pasa cuando piden? Piden mal. ¿Para qué piden?
para sus deseos. Quiero tener la madurez espiritual de este hermano. ¿Para qué? Para glorificar al Señor, para que me miren y me digan, excelente, muy bien. Quiero hacerme pastor. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, o porque Dios lo está llamando, o porque ser pastor pues no es mal trabajo. ¿Qué es lo que quiero? Así que dice, pide y no recibe, porque pide con malos propósitos. Y ese es el problema a veces, que no pedimos, ¿verdad? No solo está hablando de cosas materiales, está hablando también de cosas espirituales y de cómo está nuestro crecimiento en la iglesia. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8, el sermón del monte. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Así que usa 3 palabras para hablar de lo mismo: pidan, busquen, llamen. Pida, busca, llame. O sea, esfuércese y pida. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y lo que está diciendo Santiago es que pide, pero pide mal. Entonces el problema no es pedir, el problema es que pedimos mal. Santiago capítulo 1, versículo 5, que lo estuvimos viendo ayer, dice que el que tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala. Pídala a Dios. No dice piense en pedirla, medite si la pide. Pídala. ¿Y cómo, o qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo la va a dar? Abundantemente y sin reproche. Pero el problema es que a veces no pedimos sabiduría. Señor, dame sabiduría para manejar este conflicto, o para manejar esta actitud mía de mi corazón, porque el problema es que siempre estamos viendo al otro, es que este hace esto y lo otro y aquello, pero yo no me veo, no, pero yo he hecho todo bien. Entonces, pida sabiduría, tiene que pedir de manera correcta, no para gastar en sus deleites, pero para usarlo para el Señor. Así que volvamos a Santiago 4. Así que hermanos, queremos tener un carácter que va conforme a una fe verdadera. Necesitamos primero orar y pedir de manera correcta. Oramos que el Señor nos guíe en los conflictos para pedir de manera correcta. Si yo quisiera ser el mejor cristiano de todos, que no es un mal deseo, y digo, bueno, para ser el mejor cristiano ya sé lo que voy a hacer. Me voy a llevar todas las Biblias, todas las versiones posibles, con todos los libros que trajeron de la librería hoy. Me voy a ir a una montaña, 20 años estudiando la Biblia y todos los libros. Cuando regrese después de los 20 años, voy a saberme todos los libros, toda la Biblia, pero voy a venir orgulloso. Y cuando venga a la iglesia a servir, no voy a aguantar que nadie me diga algo. Hermano, ¿puede servir aquí? Usted no sabe quién soy yo. Tengo 20 años estudiando la Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago en estos versículos? Tiene que cuidarse de las guerras y los conflictos entre ustedes. Por eso la iglesia es tan importante, porque ahí el Señor usa para transformar nuestro carácter conforme a la palabra. Y es cierto, va a haber veces que el hermano no me habló, no quiso hablarme. Ay, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo voy a responder? No, es que no me quiso hablar. No, está bien, pero ¿cómo voy a responder? ¿Como el Señor quiere? O como dice aquí el versículo, combatiendo con las pasiones. No, es que me pusieron a servir, pero el que me puso a servir me habló fuerte. Muy bien, fue pecado del que le habló, pero ¿cómo va a responder usted? Va a pelear y va a decir, no, es que no sabe usted, mire, yo me levanté temprano, hice este sacrificio, y el otro. ¿Cómo va a responder? Como decía el pastor Luis ayer, no, muy estrictos, aquí mejor me voy. El problema es que no era que era muy estricto, el problema es que era yo, que no quería que me dijeran nada. Así que me voy a otro lado, y allá también me dicen algo, igual mejor me voy a otra. Y así voy a andar en todas. Entonces, hermanos, tenemos que cuidarnos de las guerras y los conflictos. Pero como estamos unidos en una iglesia, tenemos que pedir sabiduría, pero también van a llegar los malos entendidos. ¿Cómo voy a reaccionar ante eso?
Y eso es lo que el Señor va a usar para formar nuestro carácter. Muy bien, así que primera forma de tener un carácter correcto, que viene de una fe correcta, ora y pide de manera correcta. Y versículo 4 al 7, tiene una amistad correcta. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que empieza Santiago fuerte: almas adúlteras, infieles. En el Antiguo Testamento se comparaba muchas veces a Israel o se dice que Israel es la esposa de Dios, y Dios dice que Israel ha sido infiel. ¿Por qué? Porque ha dejado al Dios verdadero y se ha ido por los ídolos. Así que esa es la misma idea que tiene Santiago aquí: oh almas adúlteras. Le está hablando a los hermanos de la iglesia: no sean infieles, es lo que está diciendo. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que tenemos que tener cuidado del adulterio espiritual. Y fácilmente podemos decir: bueno, pero yo no soy amigo del mundo. Yo no soy amigo del mundo. Puede ser otro, pero yo no. Pero ¿cuántas veces de manera sutil dejamos que el mundo nos influencie? Y empiezo a pensar en cosas del mundo, pero así, tranquilo. Y poco a poco me voy convirtiendo en enemigo de Dios. Santiago aquí lo deja claro. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces no se puede, como escuchamos o decimos, estar con un pie en un lado y con el otro pie en otro. No se puede. Es amigo del mundo, se constituye, dice Santiago, es fijo, es enemigo de Dios. Es amigo del mundo, es enemigo de Dios. No hay otra posibilidad de ser medio amigo del mundo y medio amigo de Dios. Es uno o el otro. Entonces tenemos que tener cuidado de el adulterio espiritual, hermanos. Mucho cuidado, mucho cuidado. Los israelitas empezaban con el adulterio espiritual cuando Dios les dijo: no se metan ni hagan alianza con los pueblos paganos. Pero algunos israelitas dijeron: no, seamos más inteligentes, cobrémosles impuestos. Siempre que vivan con nosotros, pero que les cobramos impuestos. Resultado, a esos que les cobraban impuestos y ellos hicieron dinero, terminaron alejándolos de Dios y adorando a otros dioses. Así que usaron supuestamente la inteligencia, pero no sabiduría de Dios. Así que ganaron el dinero de los impuestos, pero estaban lejos de Dios. Cada uno de nosotros puede ver las tentaciones que le llegan y cómo podemos fácilmente ser atraídos por el mundo y tener una amistad con el mundo. Tener una amistad con el mundo. Primera de Juan capítulo 2 dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Así que tenemos que tener cuidado del adulterio espiritual. Ahora miren el versículo 5. Piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Así que dice la Escritura. No hay ningún versículo que dice literalmente esto: Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar. Pero él dice: la Escritura dice. Así que lo más seguro es que Santiago está refiriéndose a la totalidad de las Escrituras que habla de esto. No a un versículo en específico que dice esto, pero a la totalidad de las Escrituras. Hay varias formas también de cómo han visto algunos este versículo. Pero más seguro es que Dios está diciendo aquí, por medio de Santiago, que Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dios quiere estar ¿con quién? Con nosotros que tenemos el Espíritu de Dios. Dios quiere estar con nosotros que tenemos el Espíritu de Dios. Así que por eso está comparando al adulterio espiritual. Dios no quiere que yo esté con otro Dios, pero Dios quiere que yo esté con Él. ¿Por qué? Porque yo tengo su Espíritu. Entonces no es una cosa sencilla como: sí, Dios me entiende que yo soy pecador y estoy por aquí. No, Dios quiere que yo esté con Él. Por eso me está diciendo: oh almas adúlteras, cuídese del adulterio espiritual. Cuídese del adulterio espiritual para no estar entre dos lados. Ayer el pastor Luis mencionaba Primera de Reyes, cuando Elías sale a ver al pueblo y Elías le dice al pueblo: si Jehová es Dios, entonces váyanse con él. Pero si Baal
es Dios, entonces váyase con Él. Y dice, no claudiquéis en vuestros pensamientos, no tenga dos pensamientos. Uno de los dos es Dios, entonces váyase con el que usted cree que es Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí. Dios quiere estar con usted. No lo deje por otro Dios. No sea un adúltero espiritual. Así que por eso tiene la amistad correcta. El que tiene el carácter que viene de Dios tiene una amistad correcta. Ahora miren el versículo 5, pero Él da mayor gracia. Así que Dios quiere estar con nosotros y por eso da mayor gracia. Por eso dice, y aquí sí cita literalmente un versículo del Antiguo Testamento y repetido varias veces en el Nuevo Testamento. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Así que en nuestro mundo se exalta la soberbia, ¿verdad? La soberbia. El que dice quién es, mire, yo tengo esto y esto y esto y esto y esto, ese es el exaltado. Es más, cuando vemos a veces puestos de trabajo, algunas de la descripción es bueno que tenga tal título y tal otra cosa. Otra, que tenga el don de mando, ¿verdad? ¿Cuál es el don de mando? No se deje de nadie. Le voy a dejar claro quién soy yo. Yo soy el jefe y usted es el que está abajo de mí. Entonces, eso es lo que se exalta en nuestro mundo, la soberbia, cuando yo soy el mejor. Pero dice, Dios resiste al soberbio, o sea, Dios está lejos del soberbio. Estoy seguro que no queremos ser de esos, que Dios resiste, que Dios está lejos. Y a veces está la idea de que el soberbio solo es el que tiene dinero, ese soberbio, el que sabe mucho. Yo puedo no tener ni un dinero y ser el que no sabe nada de conocimiento bíblico y ser el más soberbio de todos. Así que no está siempre relacionado al que sabe más o al que tiene más o al que puede más. Está relacionado a una actitud del corazón. Así que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. La idea de gracia es que le da el favor que necesita, Por eso el principio del 6 dice, Él da mayor gracia. O sea, para que una persona sea humilde es porque vino de la gracia del Señor. Así que Dios le da la gracia para ser humilde y Dios le da más gracia porque es humilde. Así que ninguno que es humilde puede decir yo soy humilde porque yo soy humilde. Si es humilde es porque Dios se lo ha dado. Pero si dice yo soy el más humilde porque Dios me lo dio, se acabó la humildad. Entonces la soberbia viene cuando uno se enfoca en uno mismo y se exalta a uno mismo. Puede ser que lo dice o puede ser que solo en su mente. Puede ser que nunca dice que es el mejor, pero en su mente lo cree y así vive, sabiendo o pensando que es el mejor. Pero Dios resiste al soberbio. Hermanos, ¿se han fijado cuántas veces somos soberbios en nuestro corazón? ¿Cuántas veces no decimos, pero en nuestro corazón somos soberbios? Hizo el informe, pero ya lo hubiera hecho mejor. Mencionó esto, pero si yo lo hubiera mencionado, todos se quedan felices. Le fue bien en el negocio, pero si yo hubiera hecho ese negocio, me hubiera ido súper mejor. Soberbia. Dios resiste al soberbio. Así que una fe verdadera se va a ver en cómo respondemos ante la soberbia o ante la humildad. Necesitamos ser humildes. Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Versículo 7, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Así que como Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, por eso dice versículo 7, por tanto, por eso, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde, póngase debajo, eso es la idea de sométanse a Dios, póngase debajo de Dios, debajo de su influencia, en obediencia al Señor. Eso es lo que está diciendo Santiago, póngase en obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde, así que póngase debajo del Señor. Y podemos decir, bueno, yo siempre me someto al Señor, pero no estoy leyendo la Escritura, o digo que me someto al Señor, pero no estoy amando a mis hermanos como estábamos viendo esta mañana, o digo que estoy sometido al Señor, pero en mi corazón hay malos deseos, como menciona en los primeros versículos. No me estoy sometiendo al Señor. Así que el que se somete al Señor es el que se pone bajo la autoridad de la Escritura, y cuando ve que la Escritura le dice algo que tiene que arrepentirse, entonces se arrepiente de su pecado y vuelve al camino en que está bajo la Escritura. Ese es el que se pone sometido a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar con el que está sometido a Dios? Dice, resistan pues al diablo
y huirá de ustedes. ¿Cómo voy a resistir al diablo? Cuando estoy sometido al Señor. La Biblia dice en 1 de Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo tuvo la osadía de ir a tentar a Jesús. 3 tentaciones que tenemos registradas en las Escrituras, por lo menos en un capítulo. Tuvo la osadía de ir a donde Jesús. ¿Cree que no va a venir donde nosotros? ¿Cómo vamos a resistirlo? Estando bajo el señorío de Cristo, bajo la Escritura. Si no, no va a huir como dice el versículo, sino que se va a quedar ahí tentándome, haciéndome caer. ¿Por qué? Porque no estoy sometido bajo las Escrituras. Así que sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Así que hermanos, necesitamos estar sometidos al Señor. Así que para tener una fe genuina o un carácter verdadero o genuino que viene de una fe verdadera, primero ora y pide de manera correcta, tiene una amistad correcta. Vamos a ver versículo 8 al 10. Tiene una perspectiva propia correcta. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflígense, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Así que podemos ver estos versículos y decir, qué triste Santiago. Aflígense, lamentense y lloren. Su risa se convierte en lamento y su gozo en tristeza. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 que debemos estar con gozo siempre. ¿Y cómo es que dice que tengo que estar triste? Y la Escritura dice en el libro de Sofonías que Dios se alegra con nosotros. ¿Y cómo es que aquí tengo que afligirme, lamentarme y llorar? ¿Cómo es esto posible? Ok, tengo que tener una perspectiva propia, correcta. Versículo 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lógicamente, Romanos capítulo 3 dice que nadie busca a Dios. Nadie puede buscar a Dios porque somos pecadores. Así que ¿a quién le está hablando aquí? ¿Quiénes son los que se pueden acercar? Los creyentes, los que han confiado en Jesús. Entonces Él les dice, acérquense a Dios. ¿Cómo va a dejar el orgullo que menciona antes? ¿Cómo va a dejar de pelear con los hermanos? Acercándose a Dios. Acérquese a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él se acercará a ustedes. Él se va a acercar a ustedes. Pero nosotros necesitamos acercarnos a Él sabiendo que hemos sido orgullosos, pidiéndole que nos ayude para dejar de ser orgullosos y ser humildes, para dejar de pelear por mis cosas y por los deseos que yo quiero y solo buscar lo que el Señor quiere, para someterme debajo de su escritura. Por eso me acerco a Él. Así que por eso dice, limpien sus manos, pecadores. ¿Tiene pecado? Limpie su pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que cuando nos acercamos al Señor en arrepentimiento, Él es fiel y justo, ¿para qué? Perdonarnos y limpiarnos. ¿De cuánta maldad? Toda. Así que dice, pecadores, limpien sus manos. Y ustedes de doble ánimo, y ayer aprendíamos quiénes son los de doble ánimo, los que dudan, los que no son estables, purifiquen sus corazones. Hermanos, el cristiano es alguien que llora por su pecado. La segunda de las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, la primera dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No está hablando del que llora por cualquier cosa o el que llora por que no pudo obtener lo que quería. Está hablando de los que lloran por su pecado, los que se lamentan por el pecado. ¿Cómo pude ser orgulloso, Señor, aquí? ¿Cómo pude hablarle mal a mi esposa? ¿Cómo pude no querer servir al Señor en la iglesia con la actitud correcta? Es decir, que llora por su pecado. ¿Por qué muchas veces somos orgullosos? Porque no tenemos una perspectiva correcta de nosotros. Puede dejar un dedo ahí, vamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo 3. Estuvimos cantando del versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con cordura, dice la Reina Valera, según la medida de fe que Dios
ha distribuido a cada uno. Así que dice aquí que no piense de sí mismo que ya no queremos decir eso. ¿Cómo no tengo que pensar de mí mismo? No tengo que pensar de mí mismo más de qué, más de lo que debo pensar de mí. O sea, no se exalte mucho. No piense que es el último, la última Coca-Cola en el desierto, o en San Pedro, o en Choluteca. No piense eso. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago? Tiene que saber quién es usted. ¿Usted es un redimido por el Señor? Sí. ¿Usted tiene que tener gozo? Sí. Pero tiene que lamentarse cuando peca. Y eso lo va a mantener humilde. Algo por lo cual el Señor ha dejado la lucha con el pecado en los cristianos es porque es muy fácil nos volveríamos orgullosos. Puede pensar en cuántas veces usted ha querido leer la Biblia y orar y ser disciplinado, ¿verdad? Y por unos días, una semana completa leyendo la Biblia, orando, estoy feliz, estoy fortalecido. Y pronto su corazón pecaminoso dice, este de seguro no es como yo. De seguro se levantó tarde. Yo me levanté a las 5 a leer. Viene el orgullo. Así que por las próximas semanas no voy a poder levantarme temprano. Y Dios me va a mostrar, usted no tiene nada. Usted piensa que es un grande espiritual, no tiene nada. Así que por eso dice, acérquense a Dios, limpien sus manos pecadores y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Así que tenemos que saber correctamente quiénes somos. Como les dije, soy un salvo, soy un gozoso, camino al cielo, librado del infierno, pero soy un pecador que si no es por la gracia de Cristo, no podría hacer lo que hago. Si no es por la sangre de Cristo, no estaría amando a los hermanos, no podría tratar con amor a mis hijos ni a mi esposa. Solamente hago eso por la gracia de Dios. Y como a veces no lo hago por mi culpa y por mi pecado, necesito arrepentirme. Perdóname, Señor, porque no traté a mi esposa como debía haberla tratado. No la traté mal, pero no la traté de la manera correcta. Le hablé al hermano de manera pesada. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Entonces aquí otra vez no estamos diciendo que el cristiano es alguien derrotado que anda llorando siempre, ¿verdad? Hermano, ¿qué tal? No estamos hablando de eso, pero sí se lamenta por su pecado. No tienen que jactarse. No tiene de qué jactarse. No puede decir yo soy un campeón. No puede, porque es un pecador. Y cuando quiere sentirse halagado, se recuerda cuántas veces ha fallado. Perdóname, Señor. Se aflige, lamenta y llora. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos afligidos? ¿Sí o no? Bueno, vamos al examen después. Entonces, aflíjense, lamentense y lloren, ¿verdad? Es una actitud del corazón, más que algo se muestra, ¿verdad? Recuerdo un amigo que me decía que él tenía otro amigo que siempre estaba aparentemente afligiéndose, lamentándose, y todo para que viera su espiritualidad. Pero cuando hablaban, rápidamente se daban cuenta, no tiene nada de espiritualidad. Todo es pura pantalla. Entonces no estamos hablando de por fuera, pero algo del corazón. Me arrepiento de mi pecado. Así que necesito tener una perspectiva propia correcta. Alguien que tiene un carácter que viene de Dios, sabe que él no tiene nada. Sabe que su valor solo viene de Cristo. Por eso cantamos a un himno que se llama No valgo por mi posesión, ¿verdad? Ni porque fuerte sea yo. Y dice el coro, Redentor, tú eres mi, ¿qué dice? Tú eres mi gozo, gran tesoro. Él es el que tiene todo, yo solo soy pecador redimido. Así que tengo que tener una perspectiva correcta. Versículo 10, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. La misma idea que mencionó en el versículo 7, ponerse debajo del Señor, ponerse debajo de Él, vivir delante de Él, sabiendo que Él es el Rey. Así que no me pongo debajo de Jesús pensando, bueno, Jesús es superior a mí, pero yo soy parecido.
No, Jesús es todo y yo no soy nadie. Me pongo debajo de Él porque Él es todo y yo no soy nadie. Así, humíllense, póngase debajo, hínquense en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Quién puede hacer esto? Solo el verdadero creyente. Porque este mensaje no es para el mundo. No es para el mundo. Hoy lo que escuchamos, como decíamos antes, tiene que ser el mejor, el más productivo y todo. Y tristemente en las iglesias también se dice lo mismo. Usted es cabeza y no cola. Usted es un campeón. Usted no está para estar llorando, arrepintiéndose, no. Usted está para grandes cosas y conquistar reinos. Muy bien, y es cierto, estamos para todo eso, pero ¿cómo? En humildad. Sí. Así fue como lo hizo Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que Él no vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir. Y él le dice a los discípulos, en el libro de Marcos, los discípulos están peleando porque dos discípulos le dicen a Jesús, Jesús, queremos sentarnos a un lado tuyo en el reino de los cielos y mi hermano al lado derecho. ¿Quién le gustaría estar al lado derecho o izquierdo de Jesús? ¿Alguno aquí? Bueno, solo algunos valientes, ¿verdad? Entonces le dicen los discípulos, queremos estar sentados. Y Jesús les dice, ¿ustedes pueden tomar de la copa con que yo bebo? Sí, dicen los discípulos. Entonces Jesús les dice, bueno, en el mundo así es. Los que quieren ser grandes se ponen encima de la gente, le pasan encima a los demás. Y Jesús dice, el que quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el siervo. Y la palabra de siervo es esclavo. Tiene que ponerse más bajo. ¿Alguno de ustedes quiere ser grande en el reino de los cielos? ¿Sí? Amén, sí. Entonces necesitamos ser siervos. Siervos del Señor. Siervos del Señor. Dice el versículo al final, Él los exaltará. Así que ¿quién levanta? El Señor. No con una perspectiva de que, bueno, me voy a humillar para que el Señor me ponga en alto. No, porque el Señor conoce los corazones, ¿verdad? Yo puedo decir, no, está bien, me voy a humillar. Pero Dios conoce si es cierto que de verdad me quiero humillar o solo quiero algo, un nombre. Por eso en el capítulo 3 de Santiago, que estábamos viendo en la mañana, Él dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que está diciendo Santiago es, tenga cuidado de un nombramiento si Dios no lo ha llamado. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque vamos a recibir mayor condenación. Por eso dijo el pastor Jeremías que mejor se quería sentar, porque van a recibir mayor condenación. Vamos. Muy bien, así que ora y pide de manera correcta, tiene una amistad correcta, también tiene una perspectiva propia correcta. Y cuando tenemos una perspectiva propia correcta de nosotros, vamos a tener una perspectiva correcta de los demás. Pero si yo me creo el superior, los demás siempre van a ser inferiores. Versículo 11 y 12, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Así que aquí vemos la perspectiva de otros correcta. Varias veces Santiago ha dicho hermanos. Ustedes lo han visto capítulo 3, 2 y 1, hermanos, hermanos, hermanos. Aquí le está hablando a los creyentes. Y dice, no hablen mal los unos de los otros. No hablen mal. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Hablar mal de un hermano aquí no es hablar como cosas feas necesariamente, sino hablar cosas que no son ciertas, o hablar cosas que son ciertas pero no en el tiempo que debo hablarlo ni con las personas que debo hablarlo. Entonces el que habla mal de un hermano dice o juzga a su hermano. Ahora esta palabra juzga necesitamos entenderla, ¿verdad? Porque hoy es muy común, ¿verdad? Que Jesús no vino a juzgar, así que usted no puede juzgar a nadie. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, ¿verdad? El versículo más usado por los no creyentes es Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero Jesús no está diciendo que no tengo que juzgar. El libro de Juan, capítulo 5, Jesús dice, juzgad con justo juicio. Entonces dice no juzgar, pero dice que sí tengo que juzgar. Entonces el mandato para los cristianos es tiene que juzgar, pero juzgar el pecado. Lo que no puede juzgar son las motivaciones, el corazón, porque eso no lo conoce. Entonces cuando dice aquí que el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, o sea, el que habla mal y juzga las motivaciones del otro, dice el versículo, habla mal de la ley y juzga a la ley. Así que está hablando mal de un hermano,
Lo que está haciendo es juzgando a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. La ley de Dios. O sea, se está poniendo por encima de la ley de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Ahora, ¿cuándo es cuando juzgamos las motivaciones o hablamos mal de un hermano? Cuando pensamos que el hermano vino con la camisa blanca porque ya sabe que a mí la camisa blanca no me gusta. ¿Verdad? Espero que nadie tenga problemas con la camisa blanca hoy. Y aunque ese es un ejemplo que espero que nadie piense en eso, así es cuando juzgamos las motivaciones. Ya sé por qué no quiere hablar. Ya sé por qué está hablando de este tema. Ya sé por qué dijo aquello, porque lo que quiere hacer es darse a conocer. Y yo qué sé si él está haciendo eso, porque no conozco el corazón. Y si en verdad lo está haciendo con esa actitud pecaminosa, él tiene que verse con el Señor, no yo con él. Pero el problema es que nosotros juzgamos las motivaciones. Fácilmente juzgamos las motivaciones. Él dice, si juzga o habla mal del hermano, se pone por encima de la ley. Se pone por encima de la ley. A veces queremos hablar mal del hermano, pero de manera cristiana. Miren, les voy a contar un pecado que hizo aquel hermano. Oremos. Y puede ser que sea cierto, el hermano hizo eso. Pero no es el momento para hacerlo. No es el momento. No es el momento ni la forma. Entonces a veces queremos juzgar o hablar mal del hermano, pero pensando que lo hacemos de manera correcta. Pero no, tenemos que tener mucho cuidado, porque es bien fácil que juzgamos al hermano. Bien fácil. Y estoy seguro que vienen momentos en sus mentes ahorita donde han juzgado a algún hermano o a varios y se ponen por encima de la ley. Nos ponemos por encima de la ley. Yo estas últimas semanas he estado pensando mucho en este versículo. Cuando me han venido los pensamientos de juzgar, no me puedo poner por encima de la ley. Y por eso eso es lo bonito de la palabra de Dios, que la palabra de Dios está aquí para que nos aflijamos y nos lamentemos. Hemos sido orgullosos y hemos sido los que juzgan. Entonces podemos venir al Señor en arrepentimiento y Él nos perdona para que podamos hacerlo de manera correcta y no juzguemos. Entonces dice el versículo 11, pero si tú juzgas la ley no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Miren el versículo 12, solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Así que si yo juzgo o hablo mal del hermano, me vuelvo juez. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Pero Santiago dice, solo hay un juez y un legislador. Juez es el que da la ley o el que hace que la ley se cumpla, y el legislador el que hace la ley. Solo hay uno que la hace y hay uno que la cumple. Ya sabemos quién es. Dios, el Señor Jesucristo. Así que dice, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Así que cuando juzguemos en nuestro corazón, piense, ¿quién soy yo para estar juzgando? La respuesta es obvia. ¿Y quién eres tú para que juzgues? Nadie, porque solo hay uno que puede hacerlo. Otra vez estamos hablando de juzgar las motivaciones. No estamos diciendo que no tenemos que juzgar el pecado. Ese hermano está teniendo mala actitud. Tengo que ir y hablar con él. Claro que sí. Pero no puedo juzgar las motivaciones. El Señor es el que va a juzgar las motivaciones. Si lo hizo con amor al Señor, el Señor sabe. Si no lo hizo por amor al Señor, el Señor también sabe. Yo no sé. Y ese es el gran problema, que como nosotros nos pensamos mucho de nosotros porque somos orgullosos, entonces después pienso de los demás que son pecadores y que no son como yo. Entonces dice el versículo, pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Así que tengo que tener una perspectiva de otros correcta. Perspectiva de otros correcta. Yo no soy nadie porque solo hay un legislador y juez. Un legislador y juez. Así que hermanos, necesitamos recordar los versículos, porque rápidamente van a venir las tentaciones para juzgar. Rápidamente. Así que el que tiene el carácter que viene de una fe genuina, ora y pide de manera correcta, tiene una amistad correcta, tiene una perspectiva propia correcta, tiene una perspectiva de otros correcta y también tiene una planificación correcta. Versículo 13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia.
Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Alguno de ustedes planifica las cosas? ¿Sí? ¿Hay alguien que planifica? Sí, muy bien. Entonces hacemos un presupuesto, ¿verdad? Espero que hacemos un presupuesto. Ganamos tanto, así que estas son las cosas que vamos a usar el dinero, ¿verdad? Y bueno, voy a pensar hacer esto con mi familia en tal momento. Es bueno planificar. ¿Creen que planificar es espiritual? ¿Sí? Sí, es espiritual. Dios planificó. Dios planifica. Dios no se va sacando las cosas en el momento. No, Dios tiene un plan y se van cumpliendo tal como Él dice. Así que el problema no es planificar. El problema es cómo planificamos. Así que aquí en el versículo 13 se nos dice de alguien que está pensando y haciendo un plan. Bueno, vamos a ir allá, vamos a hacer un año, y la Reina Valera dice traficaremos, hablando de hacer negocio, no traficar algo malo, pero hacer negocio. Dice después el 14 que ustedes no saben cómo será su vida. ¿Cómo es la vida? Dice, son como la neblina o un vapor. La neblina está en la mañana y al ratito ya no está. Así es nuestra vida. ¿Sí o no? Así es la vida. Podemos pensar hace cuánto nos graduamos de kinder, algunos tal vez hace mucho, otros menos, y piensan, hace bastante tiempo, pero después vuelven a pensar, hace poquito estaba ahí en primer grado, hace poquito. Y esto es algo que la Biblia constantemente habla, la brevedad de la vida, brevedad de la vida. Vamos a ir rápidamente al Salmo, capítulo 39. Salmos 39, versículos 4 y 5. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Así que le pide, por favor, ayúdeme a recordar que soy efímero. Versículo 5, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Así que dice, la vida es corta, se va muy rápido. Así que tengo que planificar, sí, pero tengo que planificar de manera correcta. Así que tengo que planificar, sí, pero tengo que planificar de manera correcta. No como planificando que yo tengo todo el tiempo. Versículo 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Entonces, ¿cómo debemos decir en nuestros planes? Pues no he planeado esto, pero si el Señor quiere, lo vamos a lograr hacer. Si el Señor no quiere, no se va a hacer. Y lo que se haga, seguramente va a ser mejor, ¿verdad? No es como que se frustraron los planes, sino que lo que pase va a ser lo mejor. Así que eso es lo que debemos hacer. Planificamos, si el Señor quiere, vamos a hacer este viaje, o si el Señor quiere, vamos a poder hacer esto que he planeado. Si el Señor quiere, vamos a poder hacer la conferencia el otro año. Todo es si el Señor quiere. Versículo 16, pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué pasa cuando no planeamos así? Somos como, ¿qué dice el versículo? Somos arrogantes, nos jactamos, porque pensamos que yo tengo el control. Pensamos que yo tengo el control. En el 2020 había muchos planes de hacer cosas, ¿verdad? Un planes buenos, planes cristianos. Pero vino la pandemia y se acabaron los planes. Dios tenía otro plan. Entonces debemos planear, pero debemos planificar correctamente, sabiendo que el Señor es el que tiene el control. Él es el que tiene el control y ponemos nuestros planes delante de Él. Cuando no lo hacemos así, entonces somos jactanciosos. Versículo 17. Es una conclusión para los versículos del 16 y 15, pero también es una conclusión para todo lo demás que ha dicho antes. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces esto se conoce como los pecados de omisión. O sea, los pecados que yo dejo de hacer algo, omito hacer algo. Entonces cuando sé que es bueno hacer algo y no lo hago, es pecado. Y los pecados de omisión siempre me van a llevar a pecados de comisión, o sea, algo que yo hago. Los pecados o algo que dejo de hacer y es pecado, me va a llevar a cosas que hago que son pecaminosas. Así que si yo planifico, pero no lo hago como Dios pide, es pecado.
Si yo sé que debo compartir el Evangelio y no lo hago, es pecado. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora tenemos todavía más conocimiento, sabemos más cosas. Después de que hemos estudiado Santiago 1, Santiago 2, Santiago 3 y Santiago 4, ahora sabemos más. Así que sé más cosas que debo hacer, porque si las dejo de hacer, es pecado. Entonces, hermanos, así como hemos aprendido en todo el libro, nuestra fe no es solo el conocimiento, tiene que ir acompañado de mi carácter y la forma en que hablo y lo que digo y cómo planifico y cómo pienso de mí y cómo pienso de los demás. O si no, fácilmente puede ser una fe que está equivocada o una fe que no es real. Así que vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a recordar su palabra para vivir de acuerdo a lo que Él dice. Padre, venimos ante ti, Señor. Tu palabra realmente es poderosa, Señor. Y yo sé que convence nuestros corazones. Perdónanos por cuántas veces en nosotros hay rivalidad. Y no pedimos, y cuando pedimos, pedimos para nuestros deleites. Perdónanos por cuántas veces queremos hacer una alianza con el mundo, sutilmente pensando que no es pecado, viendo cosas que no deberíamos ver, justificándonos o pensando en cosas que no son correctas o hablando cosas que no son correctas, justificándonos, Señor. Señor, ayúdanos a ser humildes. Líbranos de la soberbia que constantemente nos persigue. Señor, y si hemos caído en la soberbia, que es seguro, perdónanos. Ayúdanos a recordar que delante de ti solo tenemos cosas que no te agradan y necesitamos arrepentirnos, Señor. Gracias porque nos das el gozo de tu salvación y nos has hecho personas nuevas, camino al cielo, librados del infierno y de Satanás y del poder del pecado, pero que aún somos pecadores y solamente es por tu gracia que nos podemos mantener. Necesitamos recordar que delante de ti necesitamos arrepentirnos. Perdónanos por juzgar a los demás. Ayúdanos a amarlos, Señor, así como hemos visto capítulo 2, Señor, a no juzgarlos, sus motivaciones, porque solo hay un dador de la ley y un juez, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a planificar también, sabiendo que tú tienes el control. Señor, ahora que tenemos más responsabilidad por todo el conocimiento, ayúdanos a ser oidores y hacedores. Señor, que no nos envanezcamos en nuestro conocimiento, sino que podamos ser obedientes. Pido por cada uno de estos hombres, tú conoces nuestros corazones y tú conoces la lucha de cada uno y tú perfectamente nos vas a ayudar a cada uno por medio de tu palabra y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.